y íbamos a poder pasar a otra cosa, pero cuando veo cada versículo y luego cómo esto se abre para otros temas relacionados, pues no puedo correr. Estamos tocando un tema muy importante que es el asunto de la familia y quisiera que os unierais conmigo en la lectura de Colosenses capítulo 3, versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Vamos a poder leer todos juntos. Empezamos con el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, todos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para con el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor lo queréis en la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servéis. Mas el que hace justicia recibirá la justicia que quiere, porque no hay acepción de personas. Vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Digamos una palabra de Dios. Señor, hay aquí instrucciones para todos. Vemos que la preeminencia, Señor, de Cristo, que vemos en Colosenses 1, 16 al 18, y en otros lugares aquí expresados en Colosenses, también debe ser algo que practiquemos en el hogar, en el campo de trabajo, en el campo laboral. Y te pido, Señor, que según vayamos tocando cada uno de estos versículos, podamos ver, Señor, el plan que tú tienes para el hogar. Aquí hay para todos, para las esposas, para los esposos, para los padres, para los hijos, incluso para aquellos que en su tiempo eran amos de esclavos. Esto no lo tenemos hoy, Señor, pero sí podemos buscar estas aplicaciones en el campo laboral. Así que, Señor, te pido que por favor nos ayudes para que podamos entender cuál es tu voluntad en el matrimonio, en el hogar, Señor, en todas las áreas, y podamos así ser luz en este mundo tan oscuro. Dame capacidad para que pueda traer este mensaje con claridad, Señor, y capacidad de todos para que podamos aplicarlo en Cristo Jesús. Amén. Un pequeño repaso nada más para poder seguir con el tema. El tema a través de toda la epístola de Colosenses, como ya mencioné la semana pasada, lo vemos ahí en Colosenses 1:16. Venid conmigo rápidamente para que lo veamos juntos, capítulo 1. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahora presta atención, todo fue creado por medio de él y para. Eso incluye todo, ¿verdad? No deja ningún lugar libre. Y si seguimos leyendo, versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y otra vez, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es el contexto. Y entonces, claro, a partir de ahí, Pablo utiliza un vocabulario muy interesante. Nos dice que debemos quitar lo viejo, darle muerte, ¿no? Hacer morir, esa es la expresión que Pablo utiliza. Las cosas viejas, actitudes de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y nos dice que tenemos que ponernos ahora nuevas características que nos identifican con Cristo. De ahí el tema en el capítulo 2, versículo 3, y luego también en el versículo 9 al 10, que dice que en todo debe de tener la preeminencia. Si el Señor no está en el centro de tu corazón gobernando, si no estamos llenos del Espíritu Santo, viviendo para el Señor, dándole gloria, estamos fuera de la voluntad de Dios. Así de radical es.
No podemos andar tibios y decir, bueno, es mejor que frío. El Señor quiere que estemos, hermanos, fervorosos. Quiere que estemos llenos de Él. Y de aquí entonces que la tarea es de que, como dice en el capítulo 3, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, versículo 16. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Solamente de esa manera vamos a poder tener dirección. Y este versículo, en el capítulo 3, versículo 16, está conectado con Efesios capítulo 5, 18. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y si notáis, hermanos, todo lo que aparece a partir del versículo 16 de Colosenses 3 y Efesios capítulo 5, versículo 18, todo lo que viene a continuación es como la mano y el guante, se correlacionan. Entonces creo que la clave para poder vivir de esta manera es estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de la palabra. Es la manera como el Señor ha diseñado que vamos a poder tener vidas que glorifiquen a Dios. Ahora, entramos ahora a tocar los diferentes papeles que podemos jugar en el hogar y en la sociedad. A las esposas, en el capítulo 3, 18, le dice, someteos a vuestros esposos. Y ya he explicado un poquito lo que eso significa. No significa subyugación, no significa ponerles bajo el pie, no significa eso, no es tener un señorío sobre ellas, sino más bien es ponerse al lado del esposo. Cuando el esposo está sumiso a Dios, la esposa no tendrá ningún problema en someterse a su esposo. También tiene instrucciones para el esposo, dice, ama a tu esposa. Y dices, ¿y cuánto tengo que amarla? Pues con el ejemplo supremo, que es el de Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Eso no sé si para ti es difícil, para mí resulta prácticamente imposible. Maridos, ¿estáis de acuerdo conmigo? Entonces, pastor, si es prácticamente imposible, si esto no es natural, ¿cómo lo hacemos? Siendo llenos de la palabra de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo. Es decir, estando bajo su control y bajo su influencia. Y entonces, hermanos, en general lo que vamos a ver aquí es que un hogar donde el esposo esté sumiso a Dios, donde la esposa esté al lado del esposo haciendo la voluntad de Dios, y también con hijos que están llenos del Espíritu Santo, sometidos al Padre, a los padres, vamos a tener hogares, hermanos, que van a ser un reflejo precioso que va a llevar a este mundo a decir, yo quiero eso. Es interesante, si miramos en Hechos capítulo 2 y 3, como la iglesia, una vez que se estableció, 3.000 fueron salvos, fueron añadidos a la iglesia después de ser bautizados, y luego a continuación dice que tuvieron favor con el pueblo, fueron de casa en casa. Yo cuando leí eso dije yo, empezaron a llevar puertas. No, es que la casa de los Pérez estaba tan llena y estaba tan centrada en el Señor que empezó a ser un testimonio natural al vecino, a los Gómez que estaban al lado. Es decir, nuestros hogares, hermanos, bien establecidos, pueden ser el mejor testimonio evangelístico que podemos dar al mundo. El mundo quiere algo real. Podemos decir, no, necesitas a Cristo, y eso va a decir, ¿y cómo te ha funcionado a ti? ¿Verdad que sí? Si no funciona en el hogar, cambia tu fe. Cambia tu fe a que sea una fe más bíblica, y algo que realmente funcione. Bien, entonces en este punto llegamos a empezar a explicar el tema de los esposos y la esposa. En el capítulo 3, versículos 18 y 19 dice así, casados, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo que vimos aquí, hermanos, es que vemos amonestaciones similares en otros lugares de las Escrituras, en Efesios 5, 22, 1 de Pedro 3, 17. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y en 1 de Pedro 3 también dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Tienes un esposo difícil? No levante la mano. ¿Tienes un esposo que no se somete a Dios, que incluso se comporta casi como un incrédulo? ¿Sabes cuál es tu papel? Aquí lo tienes, en 1 de Pedro capítulo 3. Asimismo, mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra,
¿Cómo van a ser ganadas? Sean ganadas sin palabras por la conducta, el ejemplo, el carácter de la mujer. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y claro, ahí no lo deja, porque lo dice vosotros, maridos, igualmente. Es decir, de la misma manera vivir con ellas sabiamente. Entonces vimos ahí amonestaciones similares. También vimos que no debemos suponer que la sujeción es esclavitud o subyugación. Tan malo es el feminismo, escuchad, tan malo es el feminismo como el machismo. Son dos extremos que salen del plan que Dios tiene. Hoy se habla mucho de feminismo. Si no eres feminista, entonces es que eres machista, ¿no? Pues yo no soy ni machista ni feminista. Lo que quiero ser es un hombre como Dios manda, ¿verdad? Y lo que Dios quiere para las mujeres es que sean mujeres como Dios manda. El mejor ejemplo que podemos sacar tanto para las esposas como para los esposos es que sean esposas y esposos como Dios manda. De ahí que tengamos otra vez que están llenos de la palabra. Es que el versículo 16 hizo un mensaje completo de este versículo, es lo que predomina en todo lo demás. Cuando habla de someterse es más bien un respeto mutuo bajo el señorío de Cristo. Vimos también, no voy a repasar todo eso, pero nos quedamos en el punto 2, que es padres e hijos, aliento y obediencia. Colosenses capítulo 3, 20-21. Hijos, obedecer a vuestros padres. A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos, ¿no? Todos han tenido madres. Si no has tenido una madre, yo no sé qué haces aquí. Pero no, estoy bromeando. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto, ¿por qué debemos hacerlo así? Porque es el diseño de Dios. Porque esto es agradable al Señor. Si queremos glorificar al Señor, los hijos tienen que estar sometidos a sus padres. E insisto, lo mismo que con las esposas, un hijo va a tener poca dificultad en someterse a sus padres si sus padres se comportan como Dios quiere. Si muestran el carácter, porque ahora nota que a continuación tiene palabras también para los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces tenemos aquí todo un paquete de cosas que tenemos que desenvolver. Tenemos la instrucción para los padres y ahora también para los hijos. Hace unas semanas estaba predicando esta parte de los hijos al grupo de habla inglesa y al final se me acercó una joven, dijo: pastor, cuando trate sobre los padres, por favor, predícalo con mucha dureza. Y digo, bueno, intentaré ser bíblico en la manera de hacerlo. Y digo, ¿pero por qué? ¿Estás teniendo problemas? Sí, porque dice, mis padres me exasperan. Me lo ponen tan difícil. Están... ¿Han tenido padres así? Que están todo el día. Y no te dejan respirar. También los padres pueden ser un obstáculo, ¿verdad que sí? Es decir, hay que ser esposos adecuados, y para eso tenemos que ser llenos de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Para ser esposas tenemos la necesidad de lo mismo, pero los hijos, hermanos, quieren ver un modelo a seguir en sus padres. Yo he tenido algunas personas hace tiempo que me decían: pastor, yo quiero tener un ministerio en la iglesia. Y yo también, pero empieza por casa. Digo, mira tu casa, como del 1 al 10, ¿cómo dirías tú que está la casa? Y digo, mi casa está hecha una pena, pero yo quiero servir al Señor en la iglesia. Digo, ¿y qué vas a exportar a la iglesia si no sabes gobernar tu propia casa? Empieza por tu casa. ¿Sabes el mejor trabajo que puedo hacer? Y me gustó lo que dijo el hermano Héctor. Dice: pastor, yo quisiera empezar a dar discipulado a Samu. ¿Sabes lo que fue eso, hermano Héctor? Música a mis oídos. Los padres digan: no solamente quiero que tengan una educación secular en el colegio, quiero que saquen buenas notas en historia, en gramática, en matemáticas, en todo eso. Pero ¿sabes lo que Dios quiere? Que saquen buenas notas en lo espiritual. ¿Y quién es el encargado para enseñar eso a los hijos? La iglesia, ¿no? Pues sí, la iglesia tiene un papel para hacer, pero empieza por el hogar. Insisto, lo que siempre repito, y quiero que quede bien claro: una iglesia fuerte no va a ocurrir solamente porque tengas un pastor fuerte, y espero ser un pastor, digamos, bien establecido. Es lo que más deseo. Pero empieza por el hogar.
Los padres tienen una responsabilidad. Y qué bonito es, hermanos, cuando los padres ven esto y en casa, y cuando llega a cierta hora, el mejor momento del día, dicen a los hijos, empezando por el esposo, vamos a tener un altar familiar. Vamos a leer la Biblia, vamos a conversar sobre la Biblia. Apaga el televisor, cierra el teléfono, quema el teléfono. Vamos a tener un tiempo de comunión. Hace años atrás pusieron un anuncio en la televisión que me llamó mucha atención, era muy impactante. Y el anuncio empezaba con el padre que estaba en el ordenador, luego se movía la cámara a la habitación de los adolescentes y los adolescentes estaban en el teléfono, en el ordenador también. Luego la esposa estaba en la cocina y nadie se hablaba. Es decir, así todos los días. Y de repente, ¡pum!, se va la luz, se va la corriente eléctrica. Y el padre se queda sin ordenador. Y espera un poquito a ver si vuelve la corriente, no vuelve, se queda impaciente, ya se pone nervioso. Y la cámara va hacia la habitación de los hijos adolescentes y están ahí sin teléfono. El mundo se ha terminado, ¿no? Tenían esa actitud, ya estaba el tic nervioso. Los niños también, con la consola de juegos. Y la esposa, pues, ya no puede hacer, se le ha ido la luz, no puede hacer nada. Y se quedan ahí como 5, 10, 15 minutos pensando, esperando, y al final dicen, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y empiezan a juntarse todos, la familia en el salón. Y se miraban unos a otros y el padre decía en su mente, ¿quién es esta gente tan extraña que vive en mi casa? No sabían comunicarse. No sabían funcionar sin los aparatos, sin los juguetes electrónicos. No sabían tener un tiempo de... Y cuando ya por fin, como 15, 20 minutos ahí en silencio, en la oscuridad, a uno se atreve a empezar a hablar, casi como con dolor, y los otros empiezan también a querer compartir. ¡Pum! Viene la luz. Se quedan así, cada uno sentado. ¿Sabes? Ojalá, de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, se nos fuese la luz durante unas horas. ¿Sabes por qué? Porque quizá podríamos eliminar todas las distracciones y podríamos empezar a poner las cosas en orden. Aquí ahora tocamos el tema de los padres e hijos. ¿Cuál es la responsabilidad? Mira conmigo versículo 20 otra vez. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ahora, hay más información, hay información paralela, quiero que lo veáis conmigo en el capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, ¿veis cómo lo expande un poquito más? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Veis ahí cómo está dando razones a los hijos? Para que se sometan, para que obedezcan, para que aprendan a confiar en sus padres, para que aprendan a venir a sus padres para buscar instrucción. Hay aquí una enseñanza para los padres, pero también hay una enseñanza para los hijos. Hermanos, quiero que entendáis que en la institución del hogar, como dije la semana pasada, me parece que lo expliqué en el capítulo 3 o 6, no me acuerdo ahora mismo dónde era, pero ¿os acordáis que es el hogar? Dios estableció el hogar. Y dijo, fructificad y multiplicaos. Fue la orden de Dios a nuestros primeros padres en Génesis 1:28. Y esta orden fue dada antes de que el hombre pecara. Entonces la relación conyugal y la procreación no son pecaminosos, al contrario, son parte de los mandamientos de Dios al hombre. Tanto el esposo y la esposa participan en la actividad procreadora de Dios. Ahora, tenemos que hablar un poquito aquí entonces, ¿cuáles son los derechos de los hijos? Porque no es eso lo que tanto reclaman. Es que yo tengo derecho, ¿no? Y cuando a mí me hablaban así los hijos, digo, ¿dónde están tus deberes? ¿Has cumplido con tus responsabilidades?
¿Sabes? Esta misma filosofía funciona ahí fuera. Hoy el mundo reclama derechos. Derechos, yo que tengo derecho para esto, derecho para lo otro. Y cuando les hablan de las responsabilidades, ¿qué tiene? Bueno, las responsabilidades son del vecino, pero no mías. Hermanos, tenemos que entender de que sí, los hijos tienen derechos, y uno de los derechos que tienen es primeramente de nacer. ¿Entendéis por dónde voy? El aborto, hermanos, es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Tienen derecho a nacer. Cuando las mujeres dicen, mi cuerpo, mi decisión, bueno, puede ser, pero es que el cuerpo que tiene dentro en sus entrañas no es suyo. A no ser que, claro, una mujer pueda tener 2 corazones, 2 cabezas, 4 ojos, ¿entendéis por dónde voy? Los niños tienen derecho a nacer, pero también tienen responsabilidades. Los padres tienen responsabilidades. Y cuando tenemos hijos, hermanos, no podemos dejarles a la aventura, a ver si tenemos suerte y tenemos buenos hijos. No, los padres tienen la obligación de disciplinar y amonestarles en el Señor. Toma nota, en el Señor. Tenemos una tarea de disciplinar, de corregir y de amonestar. Efesios 6:4. Los hijos tienen el derecho también de tener padres piadosos que les enseñen la palabra de Dios, que los disciplinen. No hay cosa más maravillosa, hermanos, que nacer en un hogar cristiano donde los padres estén centrados. Yo no tuve esa fortuna. No fui tan afortunado. Mis hijos sí lo tuvieron. Pero comprendí nada más nacer ellos, la gran responsabilidad que tenía yo de no solamente de velar por ellos, de disciplinarles, corregirles, de amonestarles, de alentarles, de estimularles, de orar por ellos, de enseñarles la palabra. Me llegó una anécdota muy interesante de un hombre en Inglaterra llamado John H. Starkey. Se le conoció como un empedernido criminal inglés. Quizá habéis oído de un hombre llamado William Booth. Fue el fundador del Ejército de la Salvación. Y pues este hombre, John H. Starkey, este hombre asesinó a su esposa y fue condenado y justiciado por el crimen que había cometido. Bueno, las autoridades pidieron al general William Booth que hablara en el funeral de este hombre Starkey. Se presentó muchísima cantidad de gente. Y curiosamente esta gente estaba enfurecida, estaba alterada, venía con una actitud realmente malvada. Querían a aquel asesino muerto por lo que había hecho. Dice la historia que Booth nunca había visto una multitud tan rabiosa, con tanta maldad. ¿Y cómo se iba a dirigir este hombre a una gente así? Pues cuando consiguió mantener el silencio, él dijo una frase que dejó a la gente congelada. Dijo, John H. Starkey no tuvo una madre que orara por él. ¿Habéis escuchado eso? Podemos hablar de, sí, hay que justiciar, hay que condenar a este criminal, pero hermanos, este hombre no tuvo un hogar cristiano. Y para poder evitar que nuestros hijos, hermanos, tomen posturas así, ojalá tengan en casa un lugar poderoso donde los padres se presentan para orar a Dios. Señor, ayuda a mis hijos. Yo les digo una cosa, cuando yo conseguí mis 2 hijos, Gaby y Adrián, había estudiado mucho, había estudiado cómo educar a los hijos. Tenía 4 o 5 libros sobre padres cristianos, cómo quería conocer bíblicamente cómo se hacía esto y aprendí mucho. E intenté por todos los medios aplicar todo lo que me había enseñado, primero conmigo. Luego Marisa y yo hablando sobre estos temas de cómo íbamos a disciplinar, teníamos que estar unidos en el tema.
También teníamos que estar, hermanos, enseñándoles. Pero ¿sabes dónde yo gané las mayores batallas en la educación de mis hijos? De rodillas, orando al Señor. Si alguien puede decir, oh, tuviste éxito con tus hijos, bien hecho, le podría decir, no, gracias al Señor. Claro que tenía métodos. Tenemos que tener métodos bíblicos. Pero hermanos, al final de cuentas, es por pura gracia. Ahora, no puede decir, pues si es por pura gracia, pues se lo entrego a Dios y que Dios haga y yo hago de lo mío. No, tenemos una responsabilidad. Y nuestros hijos tienen derecho a que sus padres les enseñen. Pero no podemos decir que los hijos tienen solamente derechos y no tienen responsabilidades. No, también tienen responsabilidades. Y aquí nos dice que tienen la gran responsabilidad de obedecer a sus padres. Y dice que en todo, capítulo 3:20, no solamente en aquellas cosas que les agradan. Muchas veces los hijos obedecen porque siempre hay un regalo o un premio después. Si limpias tu habitación, que están saliendo ya estas serpientes de debajo de la puerta. Si limpias tu habitación, bueno, pues te compro ese teléfono que tanto querías. Y limpias la habitación, qué bueno, mi hijo me ha obedecido, no ha sido por el teléfono. Mi hermano Clay dio un estudio muy bueno hace años en el campamento. Dijo, no solamente tienen que obedecer, sino que tienen que obedecer con agrado. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de aquello, hermano? Eso cambia todo. Pero eso se aplica también a cada uno de nosotros. No solamente tenemos que obedecer a Dios, sino hacerlo con buena actitud. ¿Has tenido aquellos que tienen hijos, cuando has dicho algo a tu hijo, mira, tienes que hacer esto, y te dice, vale, lo hago? Se ponen así y lo hacen y dicen, ya lo he hecho. Pues no sé por qué, pero no consigo yo tener buena sensación cuando me lo dicen así. Ojalá pudiera ser, sí, papá, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con gusto. Y lo voy a hacer para glorificar al Señor. Porque así es como veo que tú haces las cosas. Aunque te desagrade, papá, yo te he visto que tú haces las cosas con una buena actitud. Porque no lo haces tanto porque mamá lo quiere, porque el gobierno lo quiere, porque el trabajo lo quiere. Lo haces porque Dios lo quiere. De ahí que dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Me llamó mucho la atención de la hermana Jenny el otro día, el miércoles, cuando dijo, cuando voy al trabajo se me encuentro con situaciones muy difíciles. Todos los días son difíciles, ¿verdad, Jenny? Tiene que llevar todo el negocio, más o menos se lo han puesto en sus manos, pero dijo, ya yo no trabajo para este hombre que me paga todos los meses. Y eso me gustó mucho, me parece que lo entendiste. Trabajo para mi Señor. Y tanto si me trata este hombre mal o bien, yo voy a seguir dando una calidad de trabajo. Y tanto si mi hijo, mi esposo, no responde bien, yo voy a seguir haciéndolo bien, porque eso es lo que agrada al Señor. Si el objetivo es el Señor, agradar al Señor, glorificar al Señor, entonces cualquier obstáculo que se pueda poner deja de ser un obstáculo. Espero que entendáis por dónde voy. Los hijos tienen responsabilidades. Y los padres tienen responsabilidades. Los padres tienen la responsabilidad de sujetarse al Señor. Y los hijos tienen la responsabilidad de sujetarse a sus padres y de obedecerlos en todo. ¿Crean problemas tus hijos? Mírate al espejo. Muchas veces cuando llamamos la atención a los hijos, es que no me obedece, es que no hace lo que yo digo. Mira cómo tú respondes a tu Padre Celestial. Yo os digo una cosa, y me gusta que mi hijo, Gabriel mayor, me diga lo mismo ahora. Dice, papá, ahora que soy padre, estoy aprendiendo más de cuando era hijo. Porque les amo con todo mi corazón. Pero eso significa que tengo que tener una actitud sacrificial con ellos. Porque cuando no son buenos, tengo que seguir amándoles de todo corazón. Tengo que tener una buena actitud para con ellos cuando son desobedientes. Y cuando veo estas reacciones de mis hijos conmigo y me exasperan, digo, ¿y cómo estaré yo respondiendo a mi Padre Celestial? Y entonces me achico diciendo, Señor, necesito que tú me perdones a mí. Y entonces tiene una actitud distinta para con su hijo, de misericordia. Cuando vemos nuestra relación con Dios, cómo anda,
y respondemos de una forma correcta, vamos a tener una reacción también correcta con los demás. Entonces, la medida de la obediencia de un hijo es en todo, y el motivo es ¿para qué? Para agradar al Señor. La familia que vive en una atmósfera de amor y verdad, que lee la palabra de Dios y que oran juntos, tendrán más facilidad para descubrir la voluntad de Dios y de agradar a Dios. Entonces Pablo aclara aquí esto, que los padres deben procurar que sea lo más fácil posible que los hijos obedezcan. Cuando entremos en la segunda etapa, es decir, ahora estoy el motivo, más o menos estoy desplegando todo este tema, pero luego vamos a entrar en cada uno de estos puntos y ver por qué es tan difícil. Y cuando lleguemos a la crianza de los hijos, os voy a dar una lista de condiciones que nosotros debemos cumplir en la educación de los hijos. Ahí es donde va a escocer, por cierto. Ahí es donde va a doler. Porque vamos a meternos en detalles que vas a decir, ahí tengo que trabajar más. Vamos a estar ahí, por cierto, como cuando alguien te da palos, ¿no? Espero que no sea así, que digas, bueno, en eso estoy bien, en eso también, en eso creo que he aprendido, en esto, ojalá fuese así. Ahora, hermanos, déjame que te diga una cosa, como padre, escucha, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es a escuchar a nuestros hijos. Más de una vez he visto a un niño exasperado y cuando intentaba dar explicaciones a sus padres, decía, no quieres saber nada, y les mandan a casa, a la habitación. Solo digo y no escuchan, no tienen oídos para escuchar. Debemos ser capaces de dialogar, capaces de razonar, hacerles entender. De hecho, hermano, muchas veces cuando se ponían rebeldes, antes de incluso actuar con disciplina, le decimos, vete a la habitación, razona sobre lo que has hecho, y cuando creas que lo has entendido, vienes y nos lo explicas. Y se iban a la habitación 5 o 10 minutos después, decir, creo que ya lo entiendes, te da una explicación, digo, no lo has entendido, vete y piensa un poco más. Pero es que he quedado con mis amigos, entonces piensa rápido. Y cuando venía a decir, y ese por cierto, mamás, ese es exactamente el método que Marisa utiliza allí con los niños. Ella no va a permitir rebeldía. Ella no va a permitir voces y gritos. No. El lloro, no lo va a permitir. Hay una habitación atrás donde dice, vete allí y piensa en ello. Y cuando vienen, dice Marisa, dice, oye, han aprendido a pensar. Y cuando viene dice, les cuesta. Y cuando por fin dice, sí, he hecho eso, y dice, pues ahora ve y pide perdón a fulanito. No, y lo tiene que hacer con buena actitud. Y les enseña a hacer esto. Y dice, ¿sabes? A mí es una delicia ver como antes estaban gritando, estaban peleando y ahora se están pidiendo perdón. Y ellos mismos se dan un abrazo y luego se ponen a orar juntos pidiendo perdón a Dios. Y dije yo, ¡wow! De hecho, cuando nosotros disciplinábamos a nuestros hijos, cometimos muchos fallos, ¿vale? Pero algunas cosas que hicimos bien fue, cuando se habían peleado, no solamente tenían que pedirse perdón el uno al otro, sino que tenían que pedir perdón a Dios. Porque era Él al primero que habían ofendido. No puedes decir, porque yo te lo digo porque yo soy tu padre. Bueno, si esa es la máxima autoridad que les vamos a dar, vamos a tener un problema, porque cuando nosotros no somos un ejemplo, no van a querer someterse, pero cuando dices porque Dios lo dice, entonces van a ellos a esperar que tú seas también obediente a Dios. ¿Entendéis cómo funciona? Hay un reflejo ahí. Hay muy a menudo, hermanos, veo a los padres que automáticamente dicen no cuando sus hijos piden algo. Cuando deberían escuchar atentamente y evaluar cada petición. Los padres con frecuencia cambian de parecer y crean problemas para sus hijos. No son constantes, no son consistentes. La madre da demasiada libertad y el padre demasiado severo. La madre demasiado severa y el padre, o la madre pone un castigo y el padre se lo levanta, se lo quita. Entonces el niño no sabe qué hacer.
Cuando quiere algo, va al que le va a hacer, el que le va a ceder todo y va a enfadar luego a la pareja, al esposo o a la esposa, que dice lo contrario. Lo primero que tenemos que tener claro, hermanos, es que el esposo y la esposa tienen que tener las cosas claras con Dios. Y luego las cosas claras el uno con el otro, y que cuando van a disciplinar a sus hijos estén de acuerdo en cómo hacerlo. No hay cosa que más confunda a un niño que la mamá diga una cosa y el papá diga otra cosa. Y cuando esto ocurre, ¿sabes lo que hacen? Se rebelan. Y dices tú, ¿pero por qué? Porque ni siquiera vosotros os ponéis de acuerdo. Y buscan a alguien fuera que quizás les pueda dar motivación para seguir adelante. Si nosotros no somos lo que debemos ser para nuestros hijos, van a buscar fuera. Y ya saben lo que van a encontrar fuera. Quizá vayan a buscar consejo a sus amigos adolescentes que lo saben todo. ¿Has escuchado alguna vez conversaciones de los adolescentes? Por cierto, yo creo que tenemos adolescentes en la iglesia formidables. Quizá está pensando, pues, no está hablando de mi hijo. Pero cuando escucho a conversaciones de adolescentes, 13, 14, 15 años, ya subiendo a 16, no porque quieran meter el oído, no soy cotillo, pero quizás estoy esperando en el autobús, o quizás me siento en un parque, y allí hay un banco al lado donde hay un grupito de 4 o 5 adolescentes. Y cuando escucho su razonamiento digo, Dios mío, ¿qué futuro nos espera? Imagina a tu hijo sentado con un grupo así, escuchando sus consejos, escuchando con atención, porque lo que hay en casa no les funciona. No sé, voy a intentar ser más prudente. Debemos dedicar tiempo a nuestros hijos, y no solamente para darles de comer, no solamente para decirles sus responsabilidades, sino que tenemos que, por ejemplo, ayer en lo que tuvimos en el Torcal, un escenario fantástico para poder ir con nuestros hijos y compartir esos tiempos juntos. Tiempos de calidad. Yo tenía como regla en mi casa de tener el lunes, porque claro, el domingo era el día de más trabajo para mí, como pastor, misionero. Entonces, pero teníamos que marcar un día a la semana, por lo menos un día a la semana, y lo llamamos el día familiar, el Family Day. Y buscábamos diferentes cosas que hacer. A veces le decía a mis hijos, ¿qué queréis que hagamos? Y si era Adrián, contestaba, yo quiero que me hagas una hamburguesa de 1 kilo. Digo, bueno hijo, pues mañana te haré una hamburguesa de 1 kilo, a ver cómo nos lo comemos después. Y de 3 hamburguesas de 1 kilo, en serio. Y yo me quedé a la mitad. Gabriel se comió la mitad y 3/4, y Adrián se lo comió Gabriel, y Adrián se lo comió todo. Y fue el niño más feliz. No se movió en toda la tarde, pero fue feliz. Y luego fuimos a darnos un paseo, a hacer cosas juntas, pero cosas que no sean invasivas, ¿no? Que no te permitan, no cosas que permitan que no puedas dialogar, sino lugares de silencio, lugares en los que ir al parque, ir a pescar, por ejemplo, volar una cometa, ¿no? Estas cosas ya se han perdido. No tienen tiempo para con sus hijos. Quizá la sociedad está construida así donde ya no hay tiempo para nada. Pero como padres tenemos que hacer el tiempo. Hijo, que tengo que trabajar 10 horas al día. Y tengo que ganar el pan, porque si no, ¿quién lo va a traer? ¿Sabe que tenemos que también traer pan espiritual? No solamente de pan vive el hombre. ¿Os acordáis de esa frase que el Señor dijo a Satanás? Porque Satanás quería poner el pan como principal. No, dijo, no. Hay algo que no es físico y es más principal, y es la parte espiritual. Si los padres entienden eso, se van a estar alimentando y van a estar mejorando, enriqueciendo sus relaciones con su Padre Celestial, para luego ser un mejor padre para sus hijos y un mejor modelo para que sus hijos les puedan seguir. Os digo una cosa, hermanos, que los jóvenes, los hijos, adolescentes que están desalentados es una presa fácil para el diablo y para el mundo. Cuando un niño no obtiene la fortaleza que necesita para su autoestima en el hogar, va a buscarla en otra parte. Y es una pena que algunos padres creyentes
no ayuden a sus hijos a desarrollar su personalidad, a descubrir sus talentos y sus habilidades. Con Gaby era ir de camping. Gaby es un Tarzán. A él le encanta la naturaleza. Si te descuidas durante media hora en el bosque, le vas a ver colgando de una rama en otra. Es así, es un atleta natural. Y muchas veces, la mayoría del tiempo, estaba orando para que no se matase, ¿no? Porque hacía cosas increíbles. Pero lo que hacía es que dedicaba todo un fin de semana, sábado, viernes y sábado, porque el domingo para nosotros era importante estar en la iglesia. ¿Y lo dedicamos a qué? Pues a dar un paseo, a dormir en la tienda, a hablar de estar bajo las estrellas, no tener un ordenador, sino las llamas del camping, ¿no? Donde podemos hablar. Es curioso como cuando hay un largo tiempo de silencio, mirando solamente al vacío, empieza tu mente a funcionar y empiezas a exteriorizar lo que hay en tu corazón. Los mejores momentos con mis hijos fueron en esos momentos después de esos largos silencios, cuando no había ninguna distracción. Y entonces podíamos hablar de cosas del alma. Y entonces pude llegar a conocer a mis hijos, y mis hijos a mí. Y hermanos, si no dejamos ese legado a nuestros hijos, ¿dónde lo van a aprender? En un hogar cristiano, y termino con esto, se encuentran corazones amorosos, ojos alertas, oídos atentos y manos amigas. En un hogar cristiano se debe de encontrar también la oración. Debemos encontrar también un lugar donde podamos dialogar sobre la palabra que estamos intentando aprender. Si nosotros no generamos eso, hermanos, en el hogar, esos hogares van a tener muchos problemas. Ya por naturaleza vamos a tener problemas. De eso vamos a hablar pronto. ¿Por qué es tan difícil cumplir con todo esto? Voy a explicar por qué. Pero si no hacemos algo al respecto, hermanos, si no emprendemos este camino que el Señor nos pone aquí, vamos a sufrir. Yo he dicho a mis hijos, cuando dije, papá, ¿tú qué más quieres en tu vida? Le digo, envejecer sabiendo que vosotros estáis andando con el Señor. No puede ser nada mejor que ver que mis hijos andan en la fe. Envejecer de esa manera, hermanos, es delicioso, es fantástico. Puedes estar con todo tipo de dolencias, pero ver a tus hijos, hermanos, ahora practicando lo que han aprendido de la palabra de Dios, con sus hijos, puedes morir tranquilo, porque has hecho tu trabajo. Ahora dirás, pastor, ten piedad conmigo, porque los míos yo lo intenté todo. Pero hubo tanta influencia exterior que fue más fuerte que lo que tenían en casa. Y terminaron desviándose. ¿Qué hago? No te des por vencido. Sigue orando por ellos. ¿Sabes cuándo es demasiado tarde? Cuando han muerto. Pero mientras que están vivos, sigue orando por ellos. Sigue intercediendo si puedes. Sigue siendo un ejemplo. Pero sobre todo, sigue orando, no te des por vencido. Y el pastor, aquí yo tengo un esposo que, mira que es difícil, ¿qué hago? Pues aliéntate en el Señor. Busca fuerza, Señor. No te des por vencido, ni por vencido, si tienes una esposa también igual. Sigue adelante, no tires la toalla, sobre todo no tires la toalla con el Señor. Muy importante eso. Yo he visto familias, hermanos, que cuando todo se fue a pique con los hijos, terminaron con el divorcio, la pareja. Rompieron. ¿Por qué? Porque ya habían perdido toda la esperanza y dejaron que el entorno afectara incluso en su relación matrimonial. No te des por vencido, ni por vencida. Hijos, si tenéis padres difíciles, bienvenido al club. Te recuerda una cosa, que son humanos, igual que tú, y van a tener fallos.
Y si tienes problemas, como dije, ora también por ellos. Ora para que el Señor trabaje en su corazón. ¿Y sabéis por qué es importante esto? Que tengamos iglesia de esta manera, para que podamos aprender de estas cosas. Y para que los ancianos que ya más o menos han pasado por estas etapas puedan exhortar, puedan alentar, puedan animar, puedan aconsejar a los más jóvenes. Hay otra cosa, ahora sí que es serio, voy a terminar con esto. Una de las tragedias más grandes en los hogares es que se han perdido los abuelos. La sabiduría de los abuelos, hermanos, está en la residencia de ancianos. Ese acúmulo de sabiduría que pueden haber generado se ha guardado en un armario. Antiguamente era distinto. En mis tiempos, cuando todavía hace 200 años, como hermano Clay, me empieza a parecer eso, ¿verdad? Me acuerdo que aquí en Andalucía, en Madrid, en la tarde, cuando el calor bajaba, la gente sacaba sus sillas de su casa y se ponían enfrente de la casa, en la calle. Y venía la vecina, venía el vecino, venían y se juntaban ahí hasta las 12 de la noche. Había diálogo, ese era el WhatsApp, era el Facebook de hace 50 años. Y había allí mucha sabiduría también, cuando los más ancianos decían, sí, yo me acuerdo cuando mis hijos pasaron, y lo que yo aprendí fue esto. Esa sabiduría se está perdiendo, si no se ha perdido ya. Ojalá, hermanos, y mantuviéramos la influencia de los abuelos en el hogar. Yo no lo tuve. Y lamento no haber tenido ese abuelo, porque los abuelos son el premio. No voy a entrar por ahí. Pero los abuelos, hermanos, son aquellos que ya tienen un aguante, una capacidad para escuchar. Son y 20. Si alguien me da una pistola, rompemos el reloj, seguimos. No vamos a hablar de los abuelos, pero hermanos, los abuelos, si son abuelos temerosos de Dios, son un tesoro para los nietos. Vamos a dejarlo ahí. La semana que viene vamos a entrar en el tercer punto, que es amos y siervos. Honestidad y devoción. Vamos a hablar de eso también la semana que viene. Vamos a poner de pie, vamos a tener una palabra de oración y daré lugar al hermano Francisco para que nos ayude con la última canción. Señor y Padre Celestial, haría falta horas para tocar cada uno de estos puntos bien. Pero Señor, estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene el obedecer estos mandamientos. Pero va a ser imposible, Señor, que nosotros hagamos cualquiera de estas cosas que nos mandas si no estamos primero saturados de tu palabra, llenos del Espíritu Santo, bajo el control e influencia del Espíritu Santo. Ahí está la clave de todo. Cuando nuestra relación está bien contigo, empieza a estar bien horizontalmente con los demás. Ayúdanos, por lo tanto, a desarrollar nuestra relación contigo mejor. Para que sea, Señor, una rica, para que cuando nos pides que hagamos algo, no solamente lo hagamos en obediencia, sino lo hagamos con gusto, Señor, como para ti, para glorificarte a ti. Tú eres merecedor de ello. Tú diste tu vida por nosotros, Señor. ¿Qué menos podemos hacer que dar nuestra vida de vuelta a ti? Ayúdanos, Señor, ayuda a los papás, a las mamás, a los esposos, a las esposas y a los hijos también. A los abuelos, Señor, para que cada uno podamos llevar a cabo nuestra función en el hogar. Y así, Señor, tener hogares fuertes. Y así, Señor, podamos tener un evangelismo eficaz en este mundo perverso en el que vivimos. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.